Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 197 y se titula Sigue sin ser país para médicos. La actualidad manda y hace no mucho hemos podido ver en las noticias en España que se está especulando, el gobierno está planteándose exigir a los médicos recién acabados que acaban la especialidad, a los médicos especialistas que acaban su formación, su especialidad, que durante 5 años no puedan trabajar en una empresa privada, no puedan trabajar en la sanidad privada, sino que tengan que trabajar en la sanidad pública, o sea, retenerlos de esa forma por ley durante 5 años antes de que luego ese médico, ese trabajador, tenga libertad para hacer con su vida por lo que quiera. Para justificar esa decisión, tomar esa decisión y aplicar un reglamento, una ley especial a un trabajador en España que realmente tiene muy pocas comparaciones, que no hay casi ningún ejemplo que se pueda hacer eso, pues lo justifica con falta de médicos y con que el Estado gasta mucho en la formación de esos médicos MIR que hacen especialidad y como que les tienen que devolver ese tiempo invertido y ese dinero y esa formación invertida en formar a esos médicos y que también pues la alta necesidad de médicos porque faltan especialistas y todo eso. De este tema, más o menos, estuve hablando hace ya un tiempo en el episodio 117 que se titulaba No es país para médicos. Así que el programa de hoy sería como una especie de segunda parte donde abundamos en ese tema. Por eso lo he titulado así. Sigue sin ser, después de bastante tiempo, sigue sin ser país para médicos. Lo que me preocupa no son esas declaraciones, o sea que sí que son preocupantes, sino la reacción de las personas que he podido ir leyendo por redes sociales como respuesta a eso. Como personas no políticas le estaban dando la razón, contestaban algunos médicos, algunas personas que no hay derecho porque rompe con las reglas de lo que es el mercado laboral y que la gente es libre de hacer con su vida pues lo que quiera. Y cómo justificaban, se compraban esos argumentos, ¿no? Claro que faltan muchísimos médicos, ¿qué va a hacer la sociedad? Y luego, no, claro, porque el Estado se gasta muchísimo en los MIRES, entonces sería injusto, sería desconsiderado por parte de los médicos con todo lo que ha recibido en formación, en tiempo, o sea, todo el tiempo y el dinero que ha invertido el Estado en formarles y no les tenga que devolver por lo menos unos años trabajando para el Estado. Una cosa así. Y ese argumento lo compran y lo defienden vehementemente no políticos que saben, en mayor o menor medida, saben qué es lo que está pasando con la sanidad, sino pues eso, personas de a pie, supongo que en parte con el temor de que la sanidad se está deteriorando mucho, en vez de echar la culpa a los políticos que son los que están acabando con la sanidad, pues se creen en los mensajes de no, claro, ¿qué van a hacer? Si no hay médicos, pues no hay médicos. Y entonces ese miedo a que tú te quedes sin sanidad para ti y para tus personas cercanas, que eso es un miedo lógico, pues entonces cualquier cosa que haga para mejorar esa sanidad, pues te lo compras, ¿no? Y en ese momento no piensas que las otras personas también tienen sus derechos, y entonces, bueno, los derechos de las otras personas igual te importan menos que tu derecho a recibir tu sanidad. Eso es comprensible. Que sea justo es otra cosa, pero es comprensible. Y también hay cierta animadversión de que el médico, la relación de lo que es la profesión médica o los médicos en general, en España es una relación compleja de amor-odio. Por una parte, pueden despertar admiración, a veces demasiada admiración. Por otra parte, los médicos, sobre todo cuando has tenido ejemplos de médicos que te han ayudado mucho, pues sientes mucho apego, mucho afecto hacia unos médicos en concreto y hacia la clase médica en general. Y luego eso convive con una animadversión o un desprecio a que los médicos son una clase privilegiada porque pues no suelen tener paro, el sueldo que cobran suele ser algo más alto que la media, entonces como que van de ricos o que tienen unos privilegios. Todo eso, pues bueno, en mi opinión tienen connotaciones peyorativas muy negativas y no se basan en la realidad. Curiosamente, muchos MIRES o muchos médicos jóvenes o recién acabados, cuando leen esa ley, si se hubieran explicado de otra manera, estarían encantados. Quiero decir, he leído comentarios que eran muy interesantes que decían, claro, si uno que está haciendo el MIR,
que todavía no ha acabado, dice que el Estado le garantiza 5 años, mínimo de 5 años de trabajo garantizados, que sean mínimamente dignos, oye, que no es que me tenga que obligar. ¿Dónde hay que firmar? Yo encantado de que al acabar me estés garantizando 5 años de trabajo, que sea mínimamente digno. Pero en la redacción no habla exclusivamente de eso. Se habla de que no, tú no te puedes ir a la privada y tienes que ir aceptando los trabajos que te salgan o no te salgan o cómo te salgan. Que la situación no es tú acabas el MIR y entonces, como dicen los políticos, no, como hace falta tantos médicos, se supone que un médico recién acabado puede trabajar en la sanidad pública con un empleo donde quiera, como quiera, porque como hace falta tantos médicos, y resulta que son los médicos los que se quieren en la privada, teniendo cualquier trabajo que pueda decidir en la pública, se va a la privada porque cobra más, o se va al extranjero porque cobra más y tiene mejores condiciones laborales, como en Suecia, ¿no? No es eso. Muchos de los que se van a trabajar en la pública, se van a trabajar a lo privado, se van a trabajar a otro país después de acabar la residencia, es porque no tienen un empleo estable. No todos los casos son así, mi caso evidentemente no es así, aparte que no soy médico recién acabado, mi situación laboral no era esa, pero la mayoría de las historias que te van contando los médicos, pues mira, me he ido a Francia, pues porque ¿qué es lo que estaba encontrando aquí en España? Llevo 3 o 4 años empalmando contrato solo de guardias y trabajo 7, 8 días al mes de guardias. Tengo contratos mes a mes que me van haciendo firmar todos los meses y no sé, que cualquier mes de estos pues me dicen que no venga, que no firmo ningún contrato y ya está, o semana a semana, o tengo contratos cada 3 meses, pero no tengo vacaciones, simplemente pues acabo un contrato, empieza el otro y no tengo derecho a vacaciones. O estoy haciendo un contrato y tengo que ir, pues eso, dando una vuelta con el coche, pues por lo de aquí, por lo de allá, por lo de allá, y tengo que hacer mogollón de kilómetros, no tengo mis propios pacientes, no tengo mi propio centro de salud, la longitudinalidad de la atención médica se va a hacer puñetas, y esto no es una situación ni buena para los pacientes, ni buena para mí, pero es lo que hay. Claro, con ese tipo de trabajos te vas a otro sitio. Si le ofrecieras un puesto de trabajo digno, ya no te hablo de igualar salarios a otros países europeos, que eso ya es, pues eso, soñar despierto, sino, bueno, pues cierta estabilidad laboral, que no tengas que estar yendo de unos sitios para otros, cubriendo parches, en fin, unas condiciones dignas. No, pero ese cambio de la ley, del estatuto marco, no se trata de que te están ofreciendo, se comprometen a crear puestos de trabajo dignos y durante 5 años pues te van a ofrecer un puesto de trabajo que es digno. No. Los trabajos van a ser igual de malos, simplemente que te quitan la opción de que es que no te puedes ir fuera, es que no te puedes ir a la privada. Entonces tienes que aceptar estos trabajos que son muy malos, no vamos a poner estos trabajos, no te ofrecemos un puesto estable, mínimamente digno durante 5 años, no. Simplemente te quito las alternativas para que no te vayas, ahora que tienes a elegir, ahora que puedes elegir, no elijas algo que sea mejor para ti. Pero vamos a desarrollar un poquito estos argumentos que hablan, pues que defienden los políticos y que lo compran muchos de los ciudadanos. Uno es el que he comentado antes, de que lo que estamos invirtiendo en los médicos y que entonces esos médicos tienen que devolver esos recursos que hemos prestado para su formación, eso es una cosa. Y lo otro, un argumento muy interesante, no es que esté de acuerdo, pero es curioso, que comparan a los médicos con el ejército, con algunos puestos del ejército, como los pilotos militares, que sí que les exigen estar un tiempo después de su formación, que sigan en el ejército antes de poderse pasar pues, a la práctica privada o comercial. Sobre la inversión de los médicos y de la carrera en medicina. La carrera de medicina se lo paga la gente de su bolsillo. Normalmente los padres de los estudiantes lo pagan de su bolsillo. Y no es una carrera barata. O sea que aquí no hay tanta diferencia entre cualquier otra carrera. No, lo diferencial, o lo que habla la gente, es el periodo de formación MIR, del médico interno residente. Es decir, cuando se acaba la carrera de medicina, apruebas el examen oposición y si tienes suerte y tienes plaza, pues entonces empieza tu formación como médico especialista después de los 6 años de carrera, más el año mínimo un año de oposición, de estudiar el examen de acceso. Pues entonces tienes tu periodo en donde te especializas, que suele ser 4 o 5 años, en el cual es una formación teórico-práctica, pero bastante práctica, en la cual estás trabajando y a la vez te estás formando ya en hospitales. Claro, como te estás
trabajando, aparte de formarte, estás trabajando, para ver lo que le cuesta de forma justa a un hospital, hay que hacer unas cuentas. Es decir, ¿cuánto le cuesta al hospital, al Estado, la formación de un médico MIR? Y tenemos que restar lo que le estás pagando de menos. Es decir, el trabajo que está haciendo ese médico MIR comparado con el sueldo, que el MIR cobra menos sueldo que un médico especialista, que un adjunto, con lo cual ese médico está haciendo un trabajo, con lo cual hay que restarlo, ¿no? Hace un trabajo y te cuesta un dinero, tanto el sueldo del médico MIR, que no es muy alto, más la formación. Los médicos especialistas que están formando a este médico en formación, al médico MIR, los médicos adjuntos, que se llaman así, ¿cuánto cobran por hacer docencia? Absolutamente nada. O sea, los médicos adjuntos hacen docencia, sí o sí, tampoco es que te lo pregunten si quieres o no quieres, y no reciben un plus por hacer formadores, con lo cual, pues, los médicos MIR están aprendiendo de sus médicos mayores, de sus médicos adjuntos, y los médicos adjuntos no cobran nada por formadores, ni por profesores o educadores, ni como lo quieres llamar. Con lo cual, el Estado no paga más, porque sus médicos que ya están trabajando y viendo pacientes y operando y todo eso, además formen a médicos, no les paga más. Hay que tener en cuenta que los médicos MIR sacan mucho trabajo adelante, sobre todo en guardias y urgencias, que es lo más llamativo, pero también en las consultas y en quirófanos. Entonces, comparando lo que tienes que pagar en un hospital, en un servicio ya montado, bueno, pues ahora, ¿qué tienes que pagar de extra para hacer formación? Si no pagas a los formadores, necesitas equipamiento especial, ni aulas, ni nada para formación, porque se integran perfectamente en el servicio y en la actividad clínica. Simplemente le estás pagando al médico MIR su sueldo, que es muy poco, en comparación con el trabajo que hace, porque en muchos casos está haciendo el trabajo que haría un adjunto. Cuando el médico MIR tiene más experiencia, pues está tutelado y supervisado, y luego después cada vez va cogiendo más responsabilidad. En general, lo que hace el médico MIR es ahorrarte dinero o te está sacando más trabajo para lo que cobra. Y además es muy fácil de comparar estos gastos y trabajo sacado. Tú tienes un servicio, por ejemplo, hospitalario de atención primaria, que no tiene ningún médico MIR. Todos los médicos son adjuntos, ya son especialistas, y en ese servicio, que no tenía docencia, pasa a tener docencia. Bueno, pues siempre son buenas noticias. ¿Por qué? Porque pues con cero inversión, el sueldo que tiene un trabajador más, pero por cero inversión, puedes abrir más consultas, puedes abrir más quirófanos, puedes sacar mucho más trabajo adelante. Y pasa lo mismo cuando tienes en un servicio grande, pues tienes a 2 médicos MIR por año y solicitas que pueda haber, porque el servicio es grande y puede haber espacio, solicitas un tercer puesto y te lo dan. Bueno, pues son todo alegrías para el jefe de servicio y en general, porque tiene mano de obra barata, tiene más recursos, pagando menos dinero, y entonces puede sacar más trabajo adelante. Con lo cual, siempre que vienen MIRes a un servicio, siempre son buenas noticias. Y para el hospital, lógicamente, las guardias le salen más baratas cuando lo hace un médico MIR, cobra menos. O sea que no es un gasto, no es una carga adicional que tiene el hospital, no tiene un servicio. Mira, pues es peor para el servicio, pero como tenemos que formar a los médicos para el futuro, para tener reemplazo generacional, pues es una inversión a corto plazo y entonces nos sale peor. Y no es así, todo lo contrario. De hecho, podemos darle la vuelta. ¿Qué pasa si en un servicio o en un hospital entero quitas a los MIRes? Si fuera verdad eso de no, el tiempo, el dinero que estás invirtiendo, si quitas a los MIRes de un servicio, de un hospital, automáticamente tendrías más recursos, tendrías más dinero, porque no lo estás gastando en esa formación, que luego después no formas médicos y es peor para el futuro. Pero a corto plazo, si quitas los MIRes, con ese razonamiento sería mejor. Y es al contrario. ¿Qué pasa si quitas los MIRes? El sistema sanitario se desploma directamente. Un hospital deja de funcionar y se paraliza si quitares de repente todos los MIRes. Muchos servicios dependen de estos médicos en formación para sacar el trabajo adelante. Y de las guardias y urgencias ya ni te cuento. O sea que el sistema necesita a los MIRes. Y dejar de formar a los médicos realmente no nos ahorra nada. Porque es que es mucho más el trabajo que sacan que lo poco que le pagas. Y es que además no nos lo podemos permitir. O sea, ya estructuralmente el sistema sanitario funciona con médicos internos residentes. Y ya no puede funcionar. Tendríamos que hacer unos cambios estructurales inmensos que no podríamos abordar. El segundo argumento es eso. Si esto ya se hace, esto ya no es nuevo, esto se hace, por ejemplo, en el ejército.
Algunos puestos, pues como los pilotos, cuesta tiempo formarlo y entonces si el sueldo es más atractivo en la aviación comercial, pues se va y entonces el ejército se queda sin pilotos. Vale. Pero eso es el ejército. Alguna vez he ido a algunas entrevistas que han hecho, por ejemplo, a médicos militares. Por curiosidad, por interés, por saber cómo funciona la medicina militar. Es muy interesante. Pero hay que tener en cuenta, y te lo dice, ¿no? Pues tú estás trabajando en el ejército y bueno, cuando sale una misión, una guerra o una misión que tiene el ejército en el extranjero, pues tú vas. Te obligan a ir. No te preguntan, hombre, a ver, normalmente preguntan voluntarios y a ver quién puede, quién no puede. A ver, por una situación muy concreta, pues mira, justo en esta te llaman y acaban de hacer tu hijo que tiene un mes. Bueno, pues igual no vas ahora y vas en la siguiente ciclo, la siguiente vez y esperas unos meses y te dejan, pues es comprensible. Pero te dicen, a ver, si te has apuntado al ejército es porque estás dispuesto a ir, si no vas al ejército. Sabes que vas a hacer sacrificios, que, bueno, tu vida profesional y por tanto tu vida personal gira alrededor de que, bueno, el ejército a veces tiene que hacer misiones fuera de España, que puede estar semanas o meses fuera de España, y hay un riesgo, incluso aunque seas médico y estés siempre en primera línea, siempre que vas a territorio hostil, siempre existen riesgos. Y eso lo asumes porque te metes en el ejército, porque estás dispuesto a servir al país de esa manera. Es una profesión más arriesgada y exige más sacrificio por el país porque es el ejército. Entonces, aplicar las normas y aplicar la mentalidad de que tú vas al ejército porque estás dispuesto a sacrificarte por la patria en ese sentido, compararlo con la medicina no militar, la medicina no castrense, donde no es el ejército, es muy peligroso, porque la medicina se rige por las leyes del mercado, no es el ejército. El argumento es, bueno, no es que, claro, la atención sanitaria, los médicos son fundamentales para el país, tan fundamentales como el ejército. Y como es tan crítico, es lo que hacen los médicos, pues entonces podemos suprimir sus derechos laborales y aplicar por lo que se aplica al ejército. Primero, que los médicos no han entrado al ejército, no es una decisión voluntaria. Y ahora cambiar las reglas, un médico que ya estudia su carrera, que lleva unos años trabajando, no. Ahora es como si fueras el ejército, no, perdona. Esto no es así, si hubiera ido al ejército, lo hubiera elegido cuando tenía 16 o 18 años, no puedes cambiar las reglas del juego cuando tengo 25, 30 o más. Pero además es que es mentira. Pensamos que la sanidad es fundamental, sí. ¿Es un servicio crítico para la sociedad? Sí. Pero no más fundamental que cualquier otro servicio que realmente también es crítico, aunque no le demos la importancia. Muchos sectores de la industria, la electricidad, el agua potable, la gestión de residuos, eso lo necesitamos día a día y no podemos admitir demoras. Estos servicios fundamentales, por poner unos pocos, son tan importantes como la asistencia médica. Y estos servicios también tienen sus guardias, su atención. Son servicios críticos que hay que estar cuidándolos 24 horas al día, 365 días a la semana de vigilancia y solucionar los problemas críticos para que ciudades enteras no se queden sin electricidad o si hay un apagón pues dure lo menos posible para que no poner en peligro a las personas, el agua potable, etc. Entonces cuando estamos diciendo no, otros trabajos pues tienen sus derechos laborales, pero los médicos, no, tal como están las circunstancias, vamos a regirlos como si fuera el ejército, suprimiendo sus derechos laborales. Esto implica dos cosas. O no estamos siendo realistas y consideramos la labor médica más importante que otras cuando no lo es, por lo tanto estamos perjudicando a los médicos injustamente, eso es injusto para los médicos, o si estamos dispuestos a ser justos, y esto lo aplicaríamos si las circunstancias lo necesitan, o a cualquier profesión o cualquier puesto que ejerza que tenga una posición crítica para la sociedad, estamos abriendo una puerta muy peligrosa, ¿no? Estamos viendo la caja de Pandora. Aquí hay una espiral descendente, una pendiente deslizante muy peligrosa. Porque claro, si los derechos laborales solo existen si se dan determinadas condiciones. Pero si las cosas pintan mal, también pues a los ingenieros que están en las centrales o subestaciones eléctricas también se les puede obligar a hacer cosas. O pues a los que están gestionando el agua potable. Aquí hay un gran peligro, un gran truco para explotar todo este mercado laboral. ¿Me explico? A estos tipos de ingenieros, por ejemplo, a los que se encargan de gestionar las aguas residuales, les empiezas a pagar menos y les tratas mal.
Claro, estos trabajadores se quejan y al final, si no les hacen caso y les siguen tratando mal, pues se van, cambian de profesión, se van a otro lado. Pero como es un servicio esencial que queda en peligro, pues entonces no, suprime sus derechos y no se pueden ir. Les obligas a trabajar por ley en unas condiciones que son malas y que no están dispuestas a aceptar, pero no tienen otra opción porque les obligas por ley. Esto es una forma de reinventar la esclavitud por necesidades de la sociedad o por excusa de, como la sociedad se necesita, te necesitamos, tú no te puedes ir al margen de que te tratemos mal y tienes que tragar con lo que hay. Porque entendámonos, la gran mayoría de los médicos, la práctica de la totalidad de los médicos, no están pensando, bueno, voy a hacer mi especialidad en el ámbito público, por supuesto, y casi ninguno piensa directamente, bueno, me voy a ir y no voy a volver nunca a la sanidad. Hay algunos que sí, pues tienen, por ejemplo, padres médicos que trabajan en una clínica privada. Bueno, pues iban a hacer la especialidad y van a trabajar en la empresa, en la clínica de su padre, por ejemplo. O bueno, pues hay algunos que sí, pero la mayoría no tiene esa idea, bueno, que le den a la sanidad pública, ¿no? La mayoría se va de la sanidad pública porque no tiene otro remedio, porque es que las condiciones no son buenas y se ven obligados a buscarse una alternativa. Dejando todas estas consideraciones de lo que es justo, lo que es injusto, si está bien, si está mal, vamos a la práctica. Vamos a ver qué pasará, o qué pasaría, o qué pasará, si parece que esto va todo tan decidido, a que se van a llevar estas medidas a la práctica. Ahora, efectivamente, a partir de ahora, todos los médicos MIR, cuando acaban su especialidad, no son libres de elegir con su vida lo que quieran, con su formación lo que quieran, sino que no les garantizan 5 años de trabajo en la pública con un puesto digno, estable, etcétera, no, sino que durante 5 años no pueden irse de España ni pueden aceptar un trabajo en la empresa privada, sino de lo que vayan a trabajar tiene que ser la pública, lo cual tiene que aceptar cualquier cosa que les ofrezcas. ¿Eso va a solucionar el problema o va a empeorarlo? Veamos. Los médicos se están yendo. Hay una gran fuga de médicos. Muchos se van después de hacer la especialidad, que eso es lo que intentan evitarlo, ¿no? Hacer la especialidad y ya con tu especialidad debajo del brazo, vale, yo soy médico, acabo la especialidad, soy cardiólogo. Con mi título de cardiólogo, de oftalmólogo, de traumatólogo, debajo del brazo, oye, que es que, en fin, lo que me ofrecen aquí en España está muy mal, y lo que me ofrecen en la privada o lo que me ofrecen en otros países está mucho mejor, pues adiós. Entonces lo intentáis impedir. Pero hay otros médicos que se van antes de hacer el MIR. Acaba en medicina, soy médico y no quiero hacer la residencia en España. Bueno, porque el examen de acceso es complicado o porque, bueno, si te formas ya en otro sitio es más fácil encontrar trabajo. Si al final te quieres ir a Francia y haces la residencia en Francia, por ejemplo, tú ya tienes tu título de cardiología o de traumatología francés, ya estás metido dentro del sistema, ya dominas el lenguaje mucho mejor porque has estado estudiando, has estado trabajando ya 4 o 5 años como médico en formación, pues en el otro idioma. Entonces muchos médicos se van a hacer la especialidad, a hacer la residencia a otros países. Con lo cual, ¿qué consigo si decir? No, si haces tú la residencia en España, te quedas aquí obligado 5 años. ¿Qué va a hacer el médico recién acabado? Pues no hago la residencia en España. Si en el resto de Europa y también en otros países más alejados, no solo necesitan médicos formados, sino necesitan médicos de cualquier tipo para formarlos. Y ellos también los pueden formar. De hecho, es una realidad creciente que, bueno, pues en Alemania, en Francia, en los Países Bajos, en Escandinavia, en muchos países, llegan médicos españoles con la carrera recién acabados, pero sin hacer la especialidad y lo hacen en otros países. ¿Qué vas a hacer si pones esta penalización, esta carga a los médicos que hacen la especialidad en España? Pues que se van y hacen la especialidad fuera. Fíjate qué problema es. Y además tiene otra consecuencia. Hay que tener en cuenta que la gente más joven cada vez valora más su calidad de vida y su equilibrio entre la vida personal y la vida familiar, y su libertad. Y eso está bien, eso no lo podemos criticar. Entonces no hace solo que los médicos se van antes para evitar el tema de especialidad, sino que hacer medicina cada vez se va haciendo menos atractivo. Hace unos años ya no es que fuera súper atractivo, porque la medicina, lo que es estudiar la carrera, tiene más años de estudio, cobras menos que otros con tu misma formación, tienes el tema de las guardias. Pero claro, si ahora es que te quitan tu libertad y tu capacidad de decidir en dónde trabajas y lo que haces con tu vida después de todos esos años de estudio y formación, etc. Cuando ya por fin, después de tantos años, ya eres, soy médico especialista y han sido muchos años de trabajar duro y es que no eres libre ni dueño de tu
de tu futuro. ¿Qué interés tiene eso para un chaval de adolescente o un recién adulto de 17, 18 años que tiene que decir qué carrera va a hacer? ¿Hacer medicina con esas condiciones? Porque además ahora hay mucha más información. Antes, la fuga de médicos que estaba pasando hace 10 o hace incluso 5 años era una fuga bastante silenciosa. Pues se iban y no daban guerra y hacían su vida y se iban y ya está. Ahora, pues los médicos explican más sus problemas, expresan su frustración por redes sociales, a veces demasiado, pero ya no es una fuga silenciosa. Entonces ahora la sociedad, la gente ya va viendo, porque los médicos no están a gusto, que no están muy felices con su trabajo, y eso, pues a la hora de decidir qué carrera vas a hacer, eso se nota. Entonces ya no es solo lo que sale en las noticias de los médicos, faltan médicos y se quieren ir, fíjate, los médicos son malos, vamos a obligarles a quedarse porque no se quieren. Vale, eso es un poco lo que sale en las noticias, lo que te cuenta el gobierno y lo que sale en la prensa. Pero la gente tiene acceso a otra información y entonces ven en las redes sociales que los médicos dicen otra cosa diferente. Y los médicos están cabreados y están quemados y están a disgusto y son infelices en su carrera, en su profesión. ¿Tú vas a hacer medicina con todo ese percal? Y encima lo difícil que es sacar el examen MIR y después de acabar tu especialidad te tienes que quedar 5 años en la pública y no te puedes ir a otro sitio. Tú con 17 años, pues sí, igual te gusta la medicina, pero paso. O sea, voy a coger otra carrera porque no voy a ser médico. Entonces, claro, si ya se te están fugando los médicos, si pones esto de que se tenga que quedar 5 años, simplemente va a hacer que los médicos se vayan antes de la especialidad y no después de la especialidad. Pero es que además, con esto tú estás consiguiendo que se formen menos médicos en España. Si falla la entrada de médicos, efectivamente va a faltar médicos de verdad. Porque se van, pero además porque no se van a querer formar. Entonces, en vez de intentar mejorar las condiciones y hacer la carrera de medicina atractiva para elegirla y luego para quedarse aquí, lo están haciendo cada vez menos atractiva para que la gente se vaya antes, en vez de irse después de la residencia, se vaya antes de la residencia y además la haces menos atractiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta vez sí que va a ser cierto que a medio plazo van a faltar médicos en España. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que importar cada vez más médicos de otros países. Ya lo estamos haciendo, en parte porque muchos médicos se van y algunas condiciones que están ofreciendo, que son muy malas, pues muchos médicos españoles, si tienen la opción, no la eligen, y médicos extranjeros, pues sí que las cogen. Y por experiencia de vivir en un país que no puede producir sus propios médicos y tiene que exportarlos, esta situación donde la sanidad se tiene que pasar en médicos que tienes que traer, que médicos extranjeros, no es una buena idea. Y eso es un poco lo que te quería contar. Reflexiones serias, preocupantes, son mis opiniones. Por supuesto, me puedo equivocar, estoy haciendo estimaciones de lo que puede pasar con estas medidas, mis razones por las que veo que esto no es adecuado, no es justo, pero además creo que estas medidas a medio y largo plazo van a empeorar aún más el sistema sanitario español. ¿Y tú qué opinas? En cualquier caso, gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.